de compresión. Si tenemos aplastamiento en las placas, llegaríamos a los 350 megapascales, y aplastamiento en los remaches tendríamos 500 megapascales. ¿Sí? Bien, entonces, podemos ver, ¿no es cierto? Aquí están las dos placas, los remaches, los tapajuntas, es lo que tendríamos que analizar. Bien. Esta es la misma hoja anterior, pero estamos indicando las dimensiones. Sería bueno ahí que copien las dimensiones, es decir, el ancho de las platinas es 50 milímetros, en cambio el ancho de los tapajuntas solamente es 46 milímetros, aquí está el largo del tapajuntas, y sobre todo los espesores. Las placas o platinas tienen 15 milímetros de espesor, mientras que los tapajuntas tienen 10 milímetros de espesor. Y observemos que los remaches tienen únicamente 5 milímetros. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es plantear el equilibrio. Había preparado una diapositiva, no pude colocar este archivo, tuve que convertirlo en PDF, entonces ya sale toda la diapositiva con todos los gráficos. Pero bueno, primero concentrémonos en este. En este lo que estamos haciendo es un corte por la mitad, ¿sí? Y si aquí aplicamos una fuerza F por equilibrio, este corte como solamente es un corte imaginario, al otro lado debería seguirse produciendo el equilibrio, entonces al otro lado está la misma fuerza F, ¿sí? Si le vemos cortando en corte en el otro sentido, podemos ver que la fuerza F de la platina, sí, para que esté en equilibrio se divide en dos. Como tenemos dos tapajuntas y a través de los tapajuntas se me transmite la fuerza, el tapajunta de arriba está aplicado a una fuerza F sobre 2 y el tapajunta de abajo también está una fuerza F sobre 2. De tal manera que aquí se divide, ¿no es cierto? F sobre 2 más F sobre 2 me da igual a F, y con F se sigue produciendo el equilibrio. ¿Sí? Entonces, bien, si analizamos cada elemento por separado, veamos, aquí está graficado únicamente la placa. ¿Sí? En la placa, ¿qué hay? En la placa hay estos 10 agujeros donde van los remaches, y a través de los remaches se está aplicando la fuerza. Vamos a suponer el caso idealizado, y no es muy diferente de la realidad, que cada una de esas fuerzas es la misma. Podría ser que, por ejemplo, algún agujero está un poquito mal realizado, entonces, claro, alguno podría cargar más que otro. Eso es ciertamente así, pero cuando las fuerzas ya son muy grandes y los elementos comienzan a ceder, ¿sí? El momento que ya está, digamos, donde habría una concentración de esfuerzo cede un poco, y al ceder comienzan a cargar los otros. Entonces, cuando está cerca de la falla, realmente sí se divide prácticamente en partes iguales, ¿sí? Entonces, aquí apareceríamos 10 fuerzas, cada una del valor de cada una de las fuerzas valdría F sobre 10, pero multiplicado por 10 es igual a F. Entonces se produce el equilibrio. Acá tengo F, y estas 10 fuerzas también suman F, ¿sí? Asimismo, debería producirse el equilibrio en la tapajuntas. Pero recordemos que en cada tapajuntas la fuerza era F sobre 2, ¿sí? Entonces, aquí estas 10 fuerzas, o estas 10 fuerzas que tenemos, ¿no es cierto?, sumadas me deben dar F sobre 2. Por eso aquí he puesto 10 por F sobre 20. Cada una de estas fuerzas tiene que ser F sobre 20. El rato que yo multiplico el 10 por, digamos, simplifico, de 10 me queda 1, de 20 me quedan 2, y me queda la misma fuerza que tenemos acá, F sobre 2. Podemos ver el tapajuntas, aquí está conectado a un lado, aquí está conectado al otro lado, esta es una placa, digamos, y esta es la otra placa, ¿sí?
el tapajuntas son aquí las fuerzas, entonces este elemento en realidad está traccionado. Acá también el elemento está traccionado. Tanto las placas como los tapajuntas son elementos que están traccionados y que se me transmiten las fuerzas a través de esos orificios en donde cruzan los remaches que tenemos, ¿no es cierto? Bien, entonces, teniendo claro el equilibrio, y ahora sí podríamos operar, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos, vamos a hacer el análisis de la placa, ¿sí? Aquí tengo la placa, aquí tengo las perforaciones por donde atraviesan los remaches, y para hacer el análisis en las fuerzas axiales, estoy planteando aquí hacer varios cortes. Aquí en corte 00, 11, corte 22, 33, 44. Total, 5 cortes. ¿Sí? Bien. Antes de analizar estos cortes, ¿sí? Recordemos que los datos de entrada me decía determinar la máxima fuerza axial, ¿sí? Con factor de subida igual a 2, que se puede aplicar a las placas conociendo, y daba las características de las placas: tensión última 350 megapascales, tensión, cortante última 0,80. Bien, entonces, mi pregunta hacia todos sería, primero, ¿cuál sería el esfuerzo admisible que vamos a aplicar? ¿Cierto? El esfuerzo admisible sería la tensión última dividido para la tensión última sobre el factor de subida, ¿no es cierto? Tendríamos 350 dividido para 2. ¿Sí? Vayan anotando esos datos y vayan haciendo esos cálculos, por favor. ¿Sí? Entonces, un minuto, ¿no es cierto? Un minuto. Ya también voy a ir haciendo los cálculos. Tendríamos que la tensión admisible es 175 megapascales. ¿Sí? Bien, entonces, en función de esa tensión admisible, nosotros queremos sacar la máxima fuerza F, pero esa máxima fuerza F va a depender de cuál es la máxima fuerza axial que me puede soportar esta pieza. Y va a tener no solamente a la fuerza axial, también va a depender de cuál es la máxima fuerza de corte y la máxima fuerza a aplastamiento. Por el momento vamos a sacar cuál es la máxima fuerza axial, ¿no es cierto? Recordemos que esta placa tenía un ancho de 50 milímetros por 15 milímetros, ¿sí? 50 por 15 me da 750 milímetros al cuadrado. Entonces, sabemos que la fuerza es igual al esfuerzo multiplicado por el área. Tendríamos 175 megapascales, o sea, 175 por 10 a la sexta, y multiplicado por el área, 750 milímetros cuadrados. Si le paso a metros cuadrados, tendríamos 750 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos los 750 por 175, esto me da 131.250 newtons, ¿sí? O lo que sería igual a 131.25 kilonewtons para el corte 00.
¿sí? Ahora bien, consideremos el corte 1-1. En el corte 1-1 observamos que atravesamos dos agujeros, ¿sí? Y como atravieso y me queda un espacio vacío en cada uno de los agujeros, por ahí no puedo transmitir fuerzas. Quiere decir que la fuerza está concentrada en la parte donde realmente estoy cortando material, ¿sí? Por lo tanto, veamos, si yo llego a esa tensión admisible máxima, en esa área veamos a qué fuerza me daría en este caso, ¿no es cierto? Entonces, al igual que antes, fuerza es igual a esfuerzo multiplicado por el área. El esfuerzo sigue siendo los 175 megapascales y el área cambia un poco. Ahora sería el ancho inicial que teníamos 50 milímetros, pero a eso tenemos que restarle los dos agujeros, ¿no es cierto? Recordemos que el diámetro era 5 milímetros. Entonces, menos 2 por 5 sería menos 2 por 5, 10, ¿no es cierto? Solo nos quedan entonces 40. Y eso multiplicamos por el espesor, que son los 15 milímetros. ¿Sí? Entonces, tendríamos 50 menos 2 por 5, cierro paréntesis, multiplicado por 15. 600 milímetros cuadrados es el área. Y el momento que nosotros multipliquemos estos 600 por los 175 megapascales me da una fuerza de 105.000 newtons, lo que sería igual a 105 kilonewtons, ¿sí? Entonces, en la sección 00, la sección aguanta 131.25 kilonewtons. En la sección 11, la placa aguanta 105 kilonewtons. Entonces, este sería el caso más desfavorable hasta ahora, ¿cierto? No hemos analizado los siguientes casos. Vamos a ver. Veamos la siguiente página, ¿no es cierto? Bien, ahora tenemos el corte realizado aquí, en el 2-2, ¿no es cierto? Que está aquí el dibujo. Analicemos ese corte. Tengo la fuerza de un lado al otro lado. Al otro lado tengo dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas que están aquí aplicadas, ¿no es cierto? Entonces, F menos F sobre 10 y menos F sobre 10, entonces en total tengo 8F sobre 10, ¿sí? De tal manera que ese 8F sobre 10 más los 2F sobre 10 que son estos, tengo igual a F. Entonces, en la sección 2-2, la carga o la fuerza que tengo que considerar es 8F sobre 10, ¿no es cierto? Entonces, y sabemos que en esa sección el material, lo que resiste, no debe sobrepasar de los 175 megapascales, ¿sí? Entonces, como antes, tendríamos para el corte 2-2, tengo que la fuerza es igual a la tensión multiplicada por el área, ¿sí? Bien, la tensión, ¿cuánto debe alcanzar? Cogemos la máxima admisible, eso vale 175 megapascales. Luego, el área. ¿Cuál es el área? El área, abrimos paréntesis, el ancho total es 50 menos. Aquí tengo 3 agujeros de remache, ¿no es cierto? Entonces, 3 espacios que me quedan vacíos por donde me pasa el corte, ¿sí? Entonces, a los 50 milímetros de ancho hay que restar esos 3 espacios, me daría menos 3 multiplicado por 5, cierro paréntesis, y multiplicado por 15. Igual, entonces, ahí tengo
un minuto tendría 50 menos 3 por 5, 0 paréntesis, y por 15. Tengo un área de 525 milímetros cuadrados. Vayan ustedes también haciendo, y si hay alguna duda me lo escriben y repetimos. ¿Sí? Bien, pero en este caso, ¿cuál es la fuerza? La fuerza ya no es de, sino la fuerza, como habíamos indicado, es 8F sobre 10. ¿Sí? Entonces, reemplazamos todos esos valores y quedaría 8 décimos de F, tendría que ser igual a los 175 megapascales, ¿no es cierto?, multiplicado por los 525 milímetros cuadrados. De aquí despejamos F, ¿sí? Despejamos F y nos daría, vamos a ver cuánto nos da, daría 525, que es el área, ¿no es cierto?, por 175 por 10 dividido para 8, nos da que F podría alcanzar a 114.843 newtons, lo que es lo mismo a 114.84 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, en el corte 2.2 ya vemos que la fuerza F iría hasta 114 kilonewtons. Recordemos antes que en el corte 1.1 teníamos un valor un poco más bajo, teníamos un valor de 105 kilonewtons. Entonces, hasta ahora esa sería la máxima fuerza. Así también podríamos analizar el corte en el 3.3, pero probablemente aquí pueda alcanzar una fuerza más grande. Vamos a ver. Tengo la fuerza F, ¿sí? Tengo aquí 5 fuerzas F, entonces F menos, cada una de estas valía F sobre 10, ¿no es cierto? Pero están por 5, ¿no es cierto? Entonces, F menos 5 por F sobre 10, el resultado me queda 5 por F sobre 10, ¿sí? De tal manera que 5F sobre 10 más 5F sobre 10 me da el valor de F, ¿sí? Entonces, ahora en la sección 3.3 únicamente tengo 5F sobre 10. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Aquí, como antes, sería sección 3.3. Vamos anotando. La fuerza que actúa es 5F sobre 10. La tensión que vamos a alcanzar es 175 megapascales. El área en donde están aplicados esos 175 megapascales, aquí en la sección 3.3, vemos que aquí hay dos agujeros. Entonces, el área va a ser, abrimos paréntesis, 50 menos 2 por 5, que era el diámetro, ¿no es cierto? Y todo eso por 15. ¿Sí? Eso ya lo teníamos antes, valía 600 milímetros cuadrados. Entonces, reemplazamos, ya en la fórmula sería 5F sobre 10 debe ser igual a la tensión a 175 megapascales multiplicado por el área de 600 milímetros cuadrados. Despejamos cuál es el valor de F. ¿Sí? F será igual entonces a 175 por 600, el 10 a la sexta de los megapascales con el 10 a la menos 6 de los milímetros cuadrados se anula, por 10 y sobre 5, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza F da, ustedes ven haciendo su calculadora, ¿sí? Tenemos 175 por 600 por 10 y dividido por 5, llegamos a 210.000 newtons, lo que es igual a 210 kilonewtons. ¿Sí? Observen que es una fuerza más grande. Y probablemente lo mismo me
pasa si hago el corte en la sección 4-4? ¿Sí? Tengo aquí la sección 4-4. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuerzas, por eso 7 por F sobre 10. Entonces acá me queda, como tiene que producirse el equilibrio, acá me queda 3 por F sobre 10. ¿Sí? Entonces, hagamos, ya no es necesario, pero que la idea se entendió y creo que aquí vamos a tener un valor de F más grande, pero volvámoslo a realizar. ¿Sí? Tendríamos sección 4-4, la fuerza vale en este caso en la sección 3F sobre 10, la tensión que vamos a alcanzar va a ser 175 megapascales, ¿sí? Y el área es igual a 50 menos 3 por 5, 0 paréntesis, multiplicado por 15. Esto ya lo teníamos antes, valía 525 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, reemplazamos en la fórmula, sería 3F sobre 10, que es la fuerza, es igual al esfuerzo, 175 megapascales, multiplicado por los 525 milímetros cuadrados. ¿Sí? Y aquí despejamos el valor de F y me queda entonces 175 por 525 por 10 dividido para 3. F sale 306.250 newtons, lo que sería igual a 306.25 kilonewtons. Bien, ahora que tenemos la fuerza máxima que se puede transmitir en estos 5 cortes, ¿sí? Vemos el menor valor. El menor valor que resulta ser los 105 kilonewtons, ¿sí? Bueno, aquí alguien de ustedes me pregunta si después de la clase, la grabación de esta clase va a quedar a disposición de ustedes. Entonces, cualquiera que no haya tenido la posibilidad de escuchar va a poder repetirse la clase. ¿Sí? A ver, me dice que no, Jero, no se había estado grabando la clase. Tienen razón. Sí. Bien, bueno, la grabación entonces va a iniciar desde ahora. No sé si hasta ahí en fuerzas axiales quedó alguna duda. ¿Está claro para todos? Si alguien algo no quedó claro, lo pueden escribir y podríamos repetir, ¿sí? Bien, sí, quizás esta parte axial no es complicada, pero es interesante hacer cada uno de estos cortes. Vamos ahora a ver qué pasa con el cortante y luego qué pasa con el aplastamiento, ¿no es cierto? Sigamos entonces. Bien, aquí tendríamos el cortante. Asimismo, estamos representando únicamente la mitad para facilitar que está hecho aquí un corte justamente por la mitad. Tenemos la placa, tenemos el tapajuntas, hay un tapajuntas arriba y hay un tapajuntas inmediatamente abajo, ¿no es cierto? Que lo podemos ver en el otro corte ya realizado por la mitad. Bien, entonces veamos. Por un lado teníamos la fuerza F, por otro lado tenemos 10 remaches. Entonces, esta fuerza F se me divide, estamos considerando por igual en cada uno de los remaches. Habíamos indicado que esto nunca va a ser exactamente igual al inicio, si las fuerzas van a ser distintas en función de con cuánta precisión hice estos agujeros, pero cuando está ya el elemento cerca de la tensión última, hay excedencia del material en donde haya concentración de esfuerzos, y entonces finalmente, antes de ceder el material, comienza a cumplirse esta condición, que aproximadamente todas las fuerzas son las mismas. Es por eso que esto es
válido para el diseño. Esto, para el diseño lo hacemos así. Simplemente la fuerza dividimos por el número de remaches, quiere decir que en cada remache vamos a transmitir F dividido para 10, ¿sí? En cada uno de los remaches. Si sumamos, multiplicamos por 10, se nos produce el equilibrio. Entonces, ahí está el equilibrio. Bien. En el gráfico de abajo habíamos puesto cómo se traduce la fuerza. Tengo esta fuerza y este corte pasaba solamente por los dos remaches del centro. Entonces está analizando esos dos remaches y se pusieron, aquí se colocaron las fuerzas. Para observarse mejor que hay una amplificación de esas fuerzas, ¿no es cierto? Y hemos puesto arriba una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la tensión admisible en megapascales? Pero primero analicemos esta fuerza. La platina, observemos, acá tengo la dirección de la fuerza F, ¿sí? Entonces, esta platina, la dirección, va a tratar de moverse hacia su izquierda, ¿sí? Entonces, se va a apoyar en este lado de los remaches, es donde se apoya, ¿sí? En cambio, el tapajuntas va a tratar de sostener eso, porque al otro lado hay otra placa que tiene fuerza en dirección contraria. Entonces el tapajuntas trata de moverse hacia su derecha. Entonces el tapajuntas se apoya al otro lado de los pernos, ¿sí? Arriba y abajo. Eso hace que, por ejemplo, aquí se me apoya aquí, luego la placa en este lado, los tapajuntas del otro lado. Hay unos sitios de corte que aquí se han graficado con línea verde. Si las fuerzas son muy grandes, ahí se va a cortar, se van a dividir, va a quedar este remache dividido en tres partes, ¿sí? 1, 2 y 3 partes, por estos sitios de corte. Bien, entonces, esa es la tensión cortante, ¿sí? Ahí se van a cortar los materiales. Entonces, aquí estábamos preguntando, ¿cuál es la tensión admisible? Recuerden ustedes que habíamos dicho que las placas y los tapajuntas eran de acero A36. Ese acero A36 tiene un esfuerzo último de 350 megapascales, ¿sí? Y habíamos indicado que la tensión cortante última era igual a 0.80 al 80% de esa tensión admisible, ¿sí? Por otro lado, habíamos dicho que los remaches tenían un esfuerzo último de 500 megapascales, ¿sí? Y una tensión cortante última también igual a 0.80 multiplicada por esa tensión última del remache, ¿sí? Les pregunto a ustedes, entonces, ¿cuál creen que sería la tensión cortante última que tenemos que considerar? ¿Sí? Por favor, escriban sus respuestas a ver si me van siguiendo. La tensión admisible, perdón. ¿Sí? Y vemos cuál es esa tensión admisible. Bien, esa tensión admisible, cuando tiene que ser del material que se está cortando, ¿sí? ¿Qué es lo que se está cortando? ¿Se está cortando la placa o se está cortando los remaches? Se está cortando los remaches, ¿no es cierto? Entonces, la tensión admisible tiene que ser la del material de los remaches. Entonces, para los que escribieron, 400 megapascales es correcto. Lo que deberíamos hacer es 500 megapascales, que era la tensión última axial, ¿no es cierto? Multiplicarle por 0.8
y teníamos la tensión cortante admisible, perdón, la tensión última de 400 megapascales, pero esa es la tensión última, ¿sí? Ahora la pregunta me decía la tensión admisible. Como es tensión admisible, tenemos que seguir manteniendo el factor de seguridad. Entonces, en realidad no es los 400 megapascales, sino eso hay que dividirle para 2, ¿sí? Porque es tensión admisible. Entonces, la tensión admisible es 200 megapascales, ¿sí? Entonces, la respuesta en realidad era 200 megapascales. Bien, eso era muy importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Ahora, la fórmula de la tensión es igual, como antes, la fuerza dividido por el área, ¿no es cierto? Bien, habría que ver entonces cuál es la fuerza F, ¿sí? Supongamos que habíamos visto que la fuerza se dividía, o sea, F actuaba en toda la placa. En el tapajuntas actúa F sobre 2, en el tapajuntas de arriba y en el tapajuntas de abajo también actúa con F sobre 2. ¿Sí? Entonces nosotros debemos analizar si nosotros vamos a considerar, por ejemplo, únicamente el corte que se nos da en esta unión o el corte que se nos da en todos los pelos, arriba y abajo. ¿Sí? Si nosotros vamos a considerar el corte arriba y abajo, ¿sí? Entonces la fuerza que está actuando, consideramos toda la fuerza F, ¿sí? Como fuerza sería la fuerza F. Y como áreas de corte, ¿sí? Tensión era fuerza sobre área, hay que ver cuántas áreas de corte tenemos arriba, que son 10, y cuántas áreas de corte tenemos abajo, que son otras 10. Tenemos 20 áreas de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la tensión cortante es igual a F sobre 20 áreas de corte. Cada área de corte es la sección transversal del remache, ¿no es cierto? Esa sección transversal del remache vale pi por diámetro, pi por 5 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esa sería una primera forma de plantear. Otra forma de plantear es considerar solamente, por ejemplo, la parte de arriba, la que se une con el tapajuntas. ¿Sí? En este tapajuntas, la fuerza, habíamos dicho, la fuerza del tapajuntas era F sobre 2. Entonces, pondríamos que